Hola familia, ¿cómo están? Hoy surgió un gran viaje. Me voy a Brasil. Voy a Brasil en 2 horas. Y había varias opciones de viaje, de vuelo. Entonces decidimos tomar primero un tren a París. Después del tren a París vamos a tomar el vuelo a Brasil. Pero por primera vez en mi vida estoy viajando en primera clase. Entonces es muy cómodo. Miren, desde esto, cómo se mueve. Y puedo dormir perfectamente. Esto no pasa en segunda clase. Tengo mi mesita para las cosas, para los vasos. Incluso tengo un foquito para poder leer. Está genial. Vean, esto es un vagón de primera clase. Hasta me siento importante después de esto. Y después, bueno, vamos a tomar el tren en París. Y ahorita son las 6:50 de la mañana. Va a salir como en 20 minutos el tren, entonces está muy preparado, la verdad. Bueno, voy a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Ya llegamos al hostal después de un largo viaje. Ya calculamos y son como 20 horas de viaje desde que salimos de Bruselas. No, desde antes de que tomamos el tren. ¿Dónde tomamos el tren? What's the name of your city? Braunau. Desde Braunau desde Braunau que tomamos el tren a las 5:30 que salimos de su casa hasta ahorita como 20 horas. Fue realmente toda una aventura. Primero fue como una montaña rusa. Empezamos con yendo en primera clase. Y yendo en primera clase en el tren, todo muy chévere. Después el avión, fue un viaje muy largo. Y después, bueno, aquí les enseño lo que es mi cama. Este es el hostal. Aquí estamos, este es el cuarto. Y después, para tomar el transporte público fue toda una aventura porque llegamos primero tomamos el camión, pero pues habla portugués, entonces intenté entender. El cambio fue horrible, no necesitábamos a fuerzas efectivo para poder llegar, entonces cambié 20 euros y me dieron, según me tenían que dar 4 reales 30, por eso sí, me dieron como 2 euros, como 2 reales 60, pero pues necesitábamos efectivo, entonces pues ya cambiamos y después fue como 1 hora y después tomamos el metro. Y cuando teníamos que cambiar de la última línea, resulta que la línea está en mantenimiento o algo. Entonces nos tuvimos que salir y hay como un omnibus y tomar otro camión con todas nuestras maletotas. Y ya después ahorita caminar. Pero por fin llegamos y el hostal está increíble. Ahora estamos muy contentos, está genial. Las camas están súper bien, estamos muy contentos. Ya estás listo. Are you ready, Camille? Say hi, hola. This is the place. It's nice. Familia, ¿cómo están? Ya nos instalamos ayer, todo terminó excelente, una caipirinha para iniciar, entonces pues estamos empezando a conocer y a caminar por aquí. Y hay mucha arte en las calles, muchos grafitis, muchas buenas pinturas. Ya les voy a ir mostrando durante estos días lo que podemos encontrar aquí. Pero algo que yo no conocía es una tienda que se llama Havaianas. Y es de cerca de toallas y chanclas, entonces me compré unas chanclas muy cool. Miren esto, es un astronauta, es genial. Yo creo que no es prestado, bueno, mira Camille, hola. Hola. Estamos preparados para la aventura, para conocer, para dar la vuelta por aquí. Entonces, ya tomamos el camión y hay algo extraño. Aquí, así se cobra lo que es. Llegas y aquí pagas, si no traes tarjeta, pagas aquí, son 4 reales, que son como 20 pesos. Entonces un poquito más y pues pagas y te dejan entrar. Pero no sé por qué hay una sección donde no pagas. Entonces no sé si sea como una sección especial o algo. Vamos a un parque que se llama Parque Ibirapuera. Y es muy bonito, muy enorme. Ahorita hay un lago, un enorme lago. Muy importante es que los lunes no abren los museos, entonces lunes me parece que solamente hay un museo en la ciudad que abre, entonces no se va a encontrar mucho que hacer. Ahorita llegamos y está un planetario, al parecer
pues por la forma y todo eso, las proyecciones debe ser muy interesante, debe ser muy divertido. Me impresiona que sí hay mucha gente haciendo ejercicio. En todos lados hay muchas personas corriendo, hay varias barras para hacer ejercicio, muchas personas en bici. Entonces es un buen lugar para hacer ejercicio. Desconozco cuánto sea el tamaño de la pista para correr, para andar en bici, pero puede ser suficiente para, ¿sabes? Si quieres ejercitarte, o las barras. Había esta gente haciendo pole dance. Entonces es un gran parque. Es muy bello caminar por aquí. Miren, esta vista, hay un puente y no me había dado cuenta que hay peces. Hay peces y son muy grandes, no sé si se alcancen a ver. Hay peces, hay muchos patos. Está, bueno, los edificios aquí, no sé si sea aún más verde o aún más colorido en verano, en primavera, pero es increíble poderse sentar aquí, la gente sentada, teniendo un picnic. Eso es increíble. Les voy a enseñar el lugar, es increíble, la verdad es que está súper chévere el hostal, ahora sí es diseño. Está, bueno, aquí es lo que es, está el bar, ahorita vamos para allá. Y lo que es bueno, aquí viene un mapa de todo, algunas de las atracciones para poder ir y lo que te pueden recomendar. Es una sala de estar con con varias cosas, hay una tele dentro, aquí puede estar, y hay como juegos, varias cosas interesantes para hacer. Lo que es el bar que está por allá, son algunos cuartos, y por ejemplo esto de las hamacas está súper genial. De las hamacas puedes estar por aquí y relajarte y conocer personas más en el bar, entonces es una buena manera. Yo voy a estar aquí un ratito porque ya caminé mucho, estuve mucho en el sol y lo necesito. Hola. Después llegamos a un restaurante. Disculpen la mala calidad del video, pero yo no estaba preparado, no traía mi cámara para grabar. Y encontramos un lugar que es increíble, que es una colección como un museo de fútbol. Es para cortes de carne y varias cosas. Aquí muy medio fancy el lugar, pero está muy bien. Los precios pues más o menos es un poco caro, pero vale la pena. La verdad, dentro está muy bien. Ahí pueden ver, hay muchas fotos, muchas banderas, banderas, fotos, bufandas de todos los equipos. Incluso el dueño, bueno, no soy dueño, uno de los trabajadores me dijo que el equipo de México, le dije solamente Cruz Azul, y está la bufanda de Cruz Azul y de varios equipos. También aquí también me preguntaron, y de Bélgica, y encontramos la bandera de Bélgica y de varios equipos de Bélgica. Entonces sí tiene una colección bastante grande. Es complicado ver demasiados equipos aquí, demasiadas banderas, demasiados estandartes, pero bueno, vale la pena. Si te gusta el fútbol, realmente hay que ver con detenimiento cada foto, porque muchas fotos de diferentes, pues de Pelé, creo que no sé, Ronaldo, obviamente mucho brasileño por ser Brasil, pero muchos equipos. Allá está Ronaldinho, y pues vaya, vamos a ver qué tal la comida, pero es excelente. Otro día más en esta gran ciudad, Sao Paulo, donde puedes encontrar todo, donde cada día encuentras algo diferente. Y hoy lo que es diferente es el clima, está lloviendo y ahorita está muy relax, entonces está muy rico caminar. Y vamos a aprovechar para ver uno de los museos que más ganas tengo, que es el museo de fútbol, porque como todos sabemos, Brasil tiene mucha historia con el fútbol. Entonces nos van a contarnos acerca de las grandes figuras de Pelé, y está al lado de un pequeño estadio, me parece. Entonces ahorita voy a tomar un camión, y el camioncito me va a dejar exactamente frente al museo. No sé cuánto dure el recorrido, pero hay descuento para estudiantes, entonces eso es muy bueno. Y después vamos a ver qué encontramos y qué descubrimos por las calles de Sao Paulo. Siempre hay tantos cafés, restaurantes, pinturas, entonces eso me gusta y no me deja de sorprender. Otra de las cosas curiosas de Brasil es que tienen mucha conciencia con discapacitados, personas mayores y todas las personas de mayor necesidad. Realmente son muy conscientes y todo está hecho para ellos. En todas las paradas, por ejemplo, tienen para los ciegos, tienen en la parte de abajo lo que es, no sé cómo decirlo, como los diferentes mosaicos donde con textura, para que puedan sentirlo con el bastón y puedan tomar el camión ahí. Entonces en todas las paradas pueden encontrar eso. En los camiones incluso
por ejemplo, en la parte de enfrente, a la mitad, siempre hay asientos porque se paga a la mitad. Entonces los primeros asientos son para personas mayores o para discapacitados. Entonces eso es excelente, ya la pagas, vas para acá. Incluso aquí para los asientos para personas discapacitadas, que es más complicado subir, está especialmente reservado y especialmente hecho para que todos puedan tomar el transporte público y sea muy fácil. Entonces eso es algo que se debe aplaudir y que me pone muy contento. Ya llegué, fue muy fácil, el camión te deja justo enfrente, solamente tienes que caminar lo que es todo este estacionamiento y llegas justo ahí, Estadio Municipal Paulo Machado de Carvalho, y ahí es donde está el próximo objetivo de entrar al Museo de Fútbol. Está la taquilla, biletería, es importante, y ya el precio son 12 reales de entrada normal a adultos y 6 si eres estudiante. Al principio no quería aceptar mi credencial, pero les expliqué que era de México, entonces ya tengo mi boletito desde entrada. Vamos a descubrir qué hay adentro, que ¡pum! Claro que quiero entrar. Sao Paulo, el clásico más grande es Palmeiras contra Corinthians. De hecho, al parecer sí se ponen muy intensos los partidos, mucha rivalidad. Entonces, pues no hay un partido, nada más estoy viendo las imágenes y al parecer se pone muy intenso. Me han dicho que sí, se puede poner medio agresiva. De hecho, tal vez el sábado vaya un partido de Corinthians, pero va a ser un poco más relax, va a ser Corinthians contra Bahía. Entonces vamos a ver. También este es increíble. Vean, esta camiseta la utilizó Pelé cuando marcó su primer gol en la Copa del Mundo en 1970 contra Italia. Entonces es una camiseta legendaria. Esta es una camiseta legendaria y vienen algunos balones que tienen. Desde, me acuerdo de Jabulani, que fue de Sudáfrica, el último de Brasil, de Brazuca. Algo muy curioso que acabo de aprender es que el famoso Lé nació en México. Fue empleado por primera vez en México en el Estadio Universitario en 1958 en un juego de Botafogo contra River Plate, y ahí en México nació este famoso grito que ahora está por todo el mundo.